Pues el día de hoy quiero comenzar platicándote algo que leí en uno de mis libros favoritos. Y es que el autor platicaba de un par de novios que estaban a punto de casarse. Y a mí me sorprendió mucho que escribe el autor que los novios para su mesa de regalos no pidieron otra cosa que no fuesen abrigos y bolsas de dormir. Y tú podrías preguntarte, bueno, ¿y por qué unos novios pedirían solo abrigos, chamarras, bolsas de dormir? Y es que los novios habían decidido invitar a todos los pobres de la ciudad que pudiesen. Entonces el día de la boda mandan camiones y recogen a todos los pobres que puedan y los llevan a su boda. Eran sus invitados de honor. Y le dicen los novios a esta persona, le dicen, queremos que des el mensaje de salvación y ante cualquier instrucción de Espíritu Santo queremos que la sigas. Entonces este pastor da el mensaje de salvación, está la ceremonia, se acaba la ceremonia y todo parece que es muy normal. Y cuando empieza la celebración, cuando empieza la fiesta, le llevan a una persona y le dicen, solo le quedan 2 años de vida. Esta persona traía bastón, tenía aparatos ortopédicos en los brazos y tenía un collarín y le quedaban 2 años de vida. Entonces el pastor ora por él y primero sanan sus piernas. Vuelve a orar por él y sanan sus brazos. ¿Y qué crees que pasó con el cuello? Tenía cáncer y cuando ora por él, sana. Dios lo sana. Pero lo que me impresiona no es eso, sino lo que el autor menciona y quiero leértelo. Dice, es algo inusual ver entre los familiares y amigos de los novios a personas que simplemente han ido allí por la comida. No era que estuviese mal, simplemente era algo fuera de lo común. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes han asistido a la boda de un familiar amado, de un familiar muy cercano? Yo quiero preguntarte, ¿vas por la comida? ¿No? Dices, qué chido, me invitaron a la boda, voy a comer. ¿Verdad que no? Por eso es que el autor dice, era algo inusual ver entre los invitados o ver que los invitados iban por la comida. Y quiero decirte lo que Dios me decía. Papá me enseñaba que está bien si en un inicio veniste buscando por la comida, si en un inicio veniste buscando por los milagros, pero una vez que eres parte de la familia, el motivo de reunión no son los milagros, sino honrar la presencia del novio. ¿Lo crees? Y ahora, podrías estarte preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo de que no se trata de la comida o qué tiene que ver eso conmigo? Y hace poquito di una prédica que se llamaba El refri de papá, no sé si algunos la recuerden. Y veíamos cómo podemos tener un acceso libre y un acceso directo al refri de papá y tomar todo lo que queramos. Nuestros sueños, los anhelos, la provisión, la salud, la paz, el gozo, todo lo que queramos lo podemos tomar porque estamos en casa de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algo que a mí me impactó mucho es que cuando terminé la predicación, me encanta porque el Espíritu Santo llegó y me dijo, Ale, te voy a decir un secreto. No se trata de lo que hay en el refri, se trata de algo más. Y desde ese día supe cuál iba a ser el título de la siguiente predicación. Di conmigo, se trata de algo más. Y quiero que me acompañes por favor a Mateo 14. Mateo 14, versículo 13. Y te voy a poner un poquito en contexto. Jesús estaba en el medio del desierto, estaba predicando y pues ya se le había pasado la prédica, ¿verdad? Y yo me quiero imaginar ese momento. Dice que había ahí nada más de puros hombres, había 5,000 hombres. Ahora súmale las esposas y los hijos. Se calcula que eran entre 15,000 y 20,000 personas aproximadamente. Y yo quiero que te pongas en el papel de los discípulos. Yo me lo imagino así. Después de aventarse un volado, a ver a quién le tocaba. Ahí va, al que le tocó. Y le hace, Jesús. Y voltea a Jesús. Y le dice, Jesús, sí, acá, perdón. Dice, es que perdón que te interrumpa, ¿verdad? Pero es que la gente ya tiene hambre y pues como que ya se te pasó el tiempo. Pero eso nunca pasa aquí, ¿verdad? Nunca nos da hambre durante una predicación. Y menos en el servicio de la 1.
Pero no se preocupen, aquí ya mandamos pedir 5 tortas y dos cocas. Entonces, yo me quiero imaginar la cara de los discípulos cuando voltea y Jesús les dice, no tienen que irse, denles ustedes de comer. Yo le hubiera dicho, ¿a mí? ¿Me dijiste a mí? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, alguien aporta 5 panes, 2 peces, Jesús los bendice y alimenta a los 5,000, ¿verdad? Y yo quiero que me digas, ¿cuál sería tu nivel de asombro cuando ves que de 5 panes y 2 peces alimenta a 20,000 personas? Wow, yo diría, wow. Di conmigo, wow. Pero bueno, esta no es la historia que nos toca estudiar el día de hoy. Solamente quería ponerte un poco en contexto. Quiero que me acompañes al versículo 21, por favor. Perdón, 22. Y te lo voy a leer, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. ¿Y cuántos han visto uno de esos documentales o películas donde el barco está a mitad del mar y lo azotan las olas, que el mar está embravecido? ¿Lo han visto? ¿A cuántos les gustaría estar ahí? A ninguno, ¿verdad? Y dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Di conmigo, no tengan miedo. Ahora quiero que te imagines la escena. Las olas golpeando la barca y quiero que te imagines que estás en el medio. No hay tecnología, ni cómo mandar un SOS, ni nada. Y quiero que te imagines si estuvieras en esa barca, en medio del mar, y Jesús se parara frente a ti y te dijera, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dirías? Yo le diría, sácame de aquí. ¿A poco no? Le diría, me arrebatas, secas el mar, sacas la barca, no sé, pero sácame de aquí. Si Jesús estuviera enfrente de mí, eso le pediría. Ahora, ¿cuántos de aquí necesitan un milagro? ¿Cuántos de aquí quieren un milagro? Ok. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 27 les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Y en la versión que tengo dice, yo estoy aquí. Ahora quiero que te pongas a pensar en algo. ¿De dónde venían los discípulos? ¿Qué acababa de suceder? Venían de que acababan de ver cómo Jesús suplía la necesidad por el simple hecho de estar con él. Jesús suplió la necesidad y con 5 peces y 2 panes alimentó a la multitud. Y ahora, definitivamente es muy inteligente las palabras que Jesús utiliza. Y Jesús no les dijo, no tengan miedo, voy a calmar la tormenta. Tampoco no les dijo, no tengan miedo, van a salir vivos. ¿Qué les dijo? Les dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Fue muy inteligente las palabras que utilizó Jesús. Y sigamos leyendo en el versículo 28. Y dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿De verdad alguien piensa que alguno de los discípulos le hubiera contestado a Jesús que quería otra cosa que no fuese que lo salvara de morir? ¿Alguien piensa que a algún discípulo loco se le hubiera ocurrido otra cosa? Ahora me llama mucho la atención que cuando Pedro se está hundiendo, Jesús le dice, hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Y quiero que me acompañes al capítulo siguiente, en el versículo 21. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo te pregunto, ¿de qué le estaba hablando la mujer a Jesús? De una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Nuevamente, ¿de qué le habla? ¿De qué le está hablando la mujer? De su necesidad. Pero quiero que sigamos leyendo y veas lo que sucede. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué? Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Entonces veo algo muy interesante. Veo al mismo Jesús que un capítulo atrás le decía a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora diciéndole a la mujer, grande es tu fe. Y digo yo, bueno, tiene que haber alguna diferencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué creen que fue lo que comprendió la mujer? La primera vez le llegó hablando a Jesús de una necesidad. La segunda vez le volvió a hablar de su necesidad, pero la tercera hubo un cambio. Y es que la mujer comprendió que no se trataba del pan, se trataba de la presencia del que estaba a la mesa. Di conmigo, se trata del que está a la mesa. Y si el que está a tu lado se está durmiendo, pellízcalo. Ahora, quiero enseñarte algo. Me encanta, todas las mañanas me encanta decirle, Espíritu Santo, que todo el día esté consciente de tu presencia. Y me encanta cuando de pronto estoy haciendo algo y llega y me habla y me enseña cosas asombrosas. Y hace un par de semanas estaba sentada en la cafetería y mientras trabajaba, Espíritu Santo llegó y me dijo, no te pregunto qué quieres. Perdón, no te pregunto qué necesitas, te pregunto qué quieres. Se me abrieron los ojitos. Si Jesús se para enfrente de ti y te pregunta qué quieres, se te abren los ojitos. Y tengo que hacer un pago muy grande para un viaje y pues fue lo primero que me vino a la mente. Le dije, Dios, quiero que pagues mi visa y quiero que pagues mi programa. Y me dijo, no te pregunté qué necesitas. Le dije, Dios, pero te estoy diciendo qué es lo que quiero, como cuando le quieres enseñar a Dios, ¿verdad? Le dije, te estoy diciendo, quiero que pagues mi programa. ¿Y qué creen? Que no me contestó. A los minutos nos pusimos a orar por una persona y mientras estábamos orando, no sé si te ha sucedido cuando a tu espíritu le cae algo, le cae el 20, que a tu mente todavía no. Y mientras orábamos, mi espíritu le dijo, ya entendí. Y así, literalmente, ya entendí. Y no podía dejar de decir lo mismo. Le dije, ya entendí. Y le dije, ya entendí. Le dije, solo te quiero a ti. ¿Por qué no en tu lugar le dices, Espíritu Santo, solo te quiero a ti? Y le dije, no quiero sanar enfermos, ni resucitar muertos, ni predicar en estadios. Solo te quiero a ti. Y me fui en otro ámbito, en otra atmósfera, a sentar a mi lugar con cara de asombro. Y me encanta porque se acerca Espíritu Santo y me dice, exactamente. Y aquí viene lo interesante. Me dijo, Pedro nunca quiso caminar sobre las aguas. Dije, Dios, ¿qué? Pedro nunca quiso caminar sobre las aguas. Entonces agarré mi Biblia y la abrí. Y lo leí. Y lo leí. Y lo busqué en 1000 versiones y todas dicen exactamente lo mismo. Y entonces Dios me habló y me dijo, Pedro no quería caminar sobre las aguas,
Pedro lo único que quería era estar donde yo estaba, y caminar sobre las aguas solo era lo que se atravesaba. Y entonces encontré una versión que trae una coma. Dice que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti, coma, sobre las aguas. Pedro no estaba pidiendo caminar sobre las aguas. Pedro le estaba diciendo: Jesús, ahí donde tú estás, yo quiero estar, porque vengo de acabar de ver que donde tú estás se suple toda necesidad. ¿Qué es lo que sucedió? ¿La necesidad de Pedro era o no era calmar la tormenta? Sí. ¿Podría parecer lo que más quería? Sí. Pero logró elevar su vista y decir: sobre esta necesidad te quiero a ti. Y quiero 2 chavos que me ayuden, porfa, rápido. Así súper rápido. Les voy explicando. Abraham se llama necesidad y Juanjo se llama Jesús. Es que está más alto Juanjo. Ok, no. Vente necesidad. Hazte para allá, Jesús. Ok, él se llama necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Pedro? Que se calmara la tormenta. Necesitaba salir de esa tormenta. Y Jesús estaba más allá. Entonces, supongamos que yo soy Pedro. ¿Qué es lo que sucede si yo estoy así? ¿A quién estoy viendo? A la necesidad. Pero ¿qué es lo que Pedro logró hacer? No me hago más alta porque no alcanzo. Pero logró ver encima de la necesidad y dijo: ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y si yo estoy donde está Él, entonces mi necesidad es cumplida. Fue el único. Gracias, chicos. Un aplauso. Pedro fue el único de los discípulos que lo entendió. Fue el único. Y quiero que te fijes bien lo que dice aquí. Versículo, deme un segundo. 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y te quiero explicar algo. Todavía en ese punto los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Hasta que no vieron la necesidad, hasta que la necesidad se quitó de en medio, pudieron decir: ¡Ah, sí eres Jesús, te adoramos! Pero ¿quién fue el único que logró ver por encima de la necesidad? Pedro. Se les había olvidado que estaban con Jesús, se les había olvidado que estaban con el Jesús que acababa de alimentar a 20,000 personas. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Mientras Dios me enseñaba esto, yo le decía a Dios: yo solo quiero estar consciente siempre de tu presencia. Yo solo quiero vivir en una intimidad contigo, que cada paso que dé sea inspirado por ti. Yo sé que siempre estás conmigo, pero yo quiero vivir consciente de tu presencia. Yo quiero conocerte más. Y Dios me dijo: exacto, tú me quieres a mí, pero los milagros es lo que se atraviesa. Así como Pedro no quería los milagros, pero los milagros se atravesaron, así tú. Comencé preguntando: ¿quién quiere un milagro? Varios levantaron la mano. Pero créeme algo, no quieres un milagro. Tú lo quieres a Él. Pero los milagros son lo que se atraviesa. Y ahora quiero explicarte algo. ¿Cuántos de aquí han creído que Jesús es su Señor y su Salvador? Ok, pues ahora Espíritu Santo vive dentro de ti, se ha hecho uno contigo. Y quiero que lo veamos en Romanos 5:5, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora yo quiero preguntarte, si yo te doy esta hoja que ya tiene tinta, ¿me la puedes regresar sin tinta? ¿Por qué no? Ya está grabada, es imposible. El sello que tú tienes de Espíritu Santo nadie lo puede quitar. Ese sello lo tienes por creer en Jesucristo y nada más. Es un sello que no se puede quitar. Ahora, Espíritu Santo en mí es para mi beneficio. Dice que Él es mi maestro, que Él nos recuerda las cosas que nos ha hablado. Es nuestro consolador. Pero Espíritu Santo sobre mí es otra cosa. Y quiero que me acompañes a Lucas, por favor, 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero dice, el Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre mí. Ahora, quiero que me acompañes, por favor. Hay un capítulo, un capítulo anterior, Lucas 3:22, por favor. Quiero que pongan mucha atención porque quiero que me digan la diferencia entre estos dos versículos. Dice, es cuando Juan bautiza a Jesús. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, por favor, si me pueden, ahí deja el dedo para que lo veas, por favor. Y si me pueden acompañar, por favor, a Juan 1:32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos versículos? Pero, también lo dijo Amado, pero Juan dice, y permaneció sobre él. De todos los evangelios, Juan es el único que dice que Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. Ahora yo te digo, ¿como quién caminas tú? Como Jesús, ¿es cierto? Ok. Ahora, vamos a transportar esto a lo natural. Creo que cada cosa que Dios pone, la pone no nada más porque sí, es muy inteligente. Si tú tuvieras, dice que descendió sobre él como en forma de paloma. Y quiero que pienses, si tú tuvieras una paloma aquí, en lo natural, y no quisieras que se fuera, ¿cómo caminarías? ¿Correrías? No. A lo mejor si hubiera puesto otro animal sería muy diferente, pero las palomas son delicadas. Ante cualquier pequeño susto se van. Entonces, si tú quisieras que la paloma permaneciera sobre ti, ¿qué harías? Cada paso lo darías con cuidado, lo darías pensando en quién, dirigido por quién, por la paloma, por Espíritu Santo. Cuando Juan dice, y permaneció sobre él, dice la Escritura que Jesús no hizo nada que no viera a su Padre hacer. Y ahora, quiero mostrarte algo muy interesante. Si podemos ir por favor a Génesis 8:7. Vamos a ver una figura muy interesante. Todos se saben la historia de Noé, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es un monito que mete unos animalitos, ¿verdad? Dos de cada uno en una arquita y demás, ¿verdad? Yo creo que a todos nos lo enseñaron cuando éramos niños. Y ahora, ¿qué es lo que sucede cuando pasan los días del diluvio? ¿Qué manda primero Noé? Un cuervo. ¿Y el cuervo qué pasa? ¿Regresa o no regresa? Vamos a leerlo. ¿Qué les dije? Aquí está. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Siguiente, por favor. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Fue la primera paloma que envió.
El siguiente, por favor. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió en el arca y demás, ¿no? Pasaron unos días y el que sigue, por favor. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. ¿Qué sucedió con esta paloma? Fue y regresó con una rama de olivo. El siguiente, por favor. El siguiente. Regresó la paloma y dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Esa es una figura que cuando yo la entendí dije, wow, di conmigo, wow. ¿Qué sucedió? Cuando Adán estaba en el huerto de Edén y pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una separación entre Dios y el hombre. Ok, la primera. Número 2. Cuando Jesús viene a la tierra y estuvo con sus discípulos, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que regresar al cielo. ¿Y qué dijo? Les conviene que yo me vaya, porque enviaré a Espíritu Santo. ¿Qué sucedió cuando vino Espíritu Santo? Se quedó. Se quedó. Ya no hay de otra. Ya no hay vuelta atrás. ¿Puedes ver la misma figura de las 3 palomas? ¿Puedes ver como la comparación? Espíritu Santo se quedó para quedarse y habitar sobre ti y habitar en ti. Y cuando tú estás consciente de su presencia y caminas consciente de su presencia y bajo su dirección, los milagros es lo que se atraviesa. ¿Estás conmigo? Ahora, el tema se llama No se trata de la comida. Y mientras Dios me enseñaba esto, me decía, mi anillo de compromiso para ti fue mi propio hijo. Y su amor se consumó en esa cruz. Y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a explicar esto? Porque a la mente es loco. O sea, si tú te paras enfrente de mí y me dices que quiero, a cualquiera le brillan los ojitos. Mi mente no lo entendía. ¿Cómo voy a explicar esto? Y me decía, y quiero pedirles que cierren sus ojos. ¿Cuántos de aquí ya se casaron? Levanten la mano. Ok, ¿y cuántos de aquí no? Los otros, ¿verdad? Cierren sus ojos. Ay. Los que ya se casaron, quiero llevarlos un tiempo atrás. Y los que no, los quiero llevar un tiempo adelante. Quiero que se imaginen que están en el altar frente a la persona que aman. Esa persona con la que han decidido pasar el resto de su vida y están en el día de su boda. No hay otra cosa que importe más, solamente ustedes dos. Y Dios me decía, cuando tú estás en el altar, tú no te estás casando con esa persona porque quieres las relaciones sexuales con ella. Tú te estás casando con esa persona porque la amas a ella o porque lo amas a él. Es exactamente igual con Dios. Tú no quieres los milagros. Créeme, lo que tú quieres es su presencia. Lo que tú quieres es conocerlo más y caminar cada día conociendo más lo hermoso que es estar en su presencia. Los tesoros tan preciosos. Cantábamos ahorita ese canto que me daba Espíritu Santo que decía, nada es como estar en tu presencia, abrazado de tu gracia y aferrado de tu amor. Abre tus ojos. Dios me daba ese tema. Me decía, no se trata de la comida. Diles que cada vez que se reúnen en este lugar, no es que vienen a buscar milagros, no es que vienen a buscar señales, vienen a honrar la presencia del novio, todos juntos, porque somos la novia.